Buenas estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el licenciado Jefferson Guevara, docente de sociales. Voy a estar explicando lo que es el desafío 2, ¿sí? Enfocado un poco a lo que es la materia de sociales, lo que es un aspecto biográfico, las historias, hechos que hacen ciertas personas que van marcados muchas veces dentro de lo que es historia. ¿Ok? Entonces, paso a la explicación de lo que es el desafío 2. Dice, prepara el perfil de autor o autora. ¿Ok? Acuérdense que están haciendo la sobreportada de un libro, de un cuaderno. Entonces, nosotros hoy vamos a trabajar la parte que va aquí, donde está el cursor indicando, aquí. Es decir, más arriba tenemos unos ejemplos que dieron. Ustedes ven aquí esta parte de la solapa donde dice George Orwell, donde está la foto del escritor, y lo que está más abajito es su biografía. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, para que ustedes lo trabajen y lo vayan colocando en su portada. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner en ese lado de la solapa una foto o dibujarlo, y más abajo tenemos que hacer la biografía. Antes, definamos qué es una biografía. Una biografía es una breve historia, un relato de la vida y acontecimientos de una persona de una manera corta. ¿Qué va en una biografía? Van cuándo nació, cuándo murió, en qué ciudad nació, los hechos más importantes que hizo, las actividades que él prefería, aspectos relevantes de la vida de esa persona. Tenemos aquí un ejemplo de una autora ecuatoriana. Vamos a ver este ejemplo de esta autora ecuatoriana, donde vamos a ver que nos dan las características que le escribí, fecha de nacimiento, las obras importantes que hizo, hechos relevantes, etc. De ahí nos dice, María Fernanda Heredia Pacheco nació en Quito el 1 de marzo de 1970. ¿Okay? Ahí en la biografía ya van definiendo lo que es la fecha de nacimiento. Es una escritora, ilustradora y diseñadora gráfica ecuatoriana. Ahí nos está diciendo lo que es la persona. Se especializa en cuentos y novelas dirigidas al público infantil y juvenil. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Diario Darío Guevara Mayorga en 5 ocasiones. ¿Okay? Ahí nos están explicando hechos relevantes que ha tenido en su vida. Además recibió el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma Funda Lectura por su novela Amigos se escribe con H. Y también ahí nos está explicando premios que se le otorgaron a ella o hechos relevantes en su vida. Entonces ahí vemos una breve biografía de esta historiadora, de esta autora ecuatoriana llamada María Fernanda Heredia, ¿sí? Que nació en Quito, que escribió muchos libros enfocados al aspecto infantil juvenil y recibió muchos premios. Ahí vimos la biografía de esa autora ecuatoriana, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la biografía es una breve historia de un personaje donde nos relata el nacimiento, la fecha de la muerte, acontecimientos importantes que hizo, premios que obtuvo, en dónde nació, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces la actividad. Con base en este ejemplo, imagina el perfil del autor o autora del libro al cual le harás la contracubierta. Invéntate una historia de este personaje considerando los siguientes lineamientos. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a tener que crear una biografía, teniendo en cuenta todos estos puntos que están aquí, que son los que ya les dije que contiene una biografía. El primero dice, tenemos que inventar un nombre, puede ser de hombre o de mujer. Tenemos que darle un nombre, una identidad a nuestro personaje que vamos a hacer la biografía. Segundo dice, indica su país de origen y año de nacimiento. Tenemos que indicar el país en que nació y en qué año nació. Eso tenemos que inventarlo, crearlo. Igual más abajo vamos a ver otras pautas. Explica su profesión u oficio, a qué se dedica. El cuarto punto dice, enumera los lugares donde ha trabajado y los cargos que ha ejercido.
Eso también ustedes pueden inventarlo, en dónde trabajó, en qué ha trabajado, elaborado. El quinto punto dice, piensa en algo que haga interesante su libro y su historia. ¿Ok? Entonces ahí tienen que poner algo que llame la atención de su historia, de algo relevante que ella haya hecho en su vida. Menciona otros libros que ha escrito. Eso obviamente ustedes también los pueden inventar y los nombres de los libros también. Resalta algún acontecimiento importante que haya marcado su vida. ¿Sí? Entonces, algo relevante que ella hizo en su vida, algún premio que obtuvo, algún descubrimiento. ¿Okay? Acordémonos que todas estas cosas nosotros tenemos que inventarlas. El otro punto dice, describe algunas actividades que esta persona ha realizado durante la pandemia de COVID-19. Tenemos también que describir qué actividades ella ha hecho durante la pandemia para ayudar de pronto con la epidemia, a contrarrestar la epidemia, etcétera. Eso también tenemos que salir de nuestra imaginación, inventarlo. Y el último punto dice, indica algunos temas que le interesan y sobre lo que ha investigado o ha estudiado. Entonces, ahí tenemos que poner de pronto a nuestro personaje que estamos inventando, qué libros le interesan, qué temas le interesan, la ciencia, los sociales, la historia, las matemáticas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces tenemos que crear una biografía describiendo cada uno de esos puntos, poniendo lo que nos indica. Si nos dice el nombre y el género que es, el país, el oficio, donde ha trabajado, algo importante que ha hecho en su vida, qué ha hecho para aportar con esta pandemia. Y más abajo nos indica, por supuesto, tú puedes ser el autor o la autora del libro. ¿Okay? Entonces nosotros podemos inventarlo, un personaje desde cero, es decir, inventarlo totalmente, o podemos ponernos nosotros como el personaje e inventarnos todos estos puntos que están aquí. Por ejemplo, el país de origen de nacimiento, sí podemos poner el nuestro, el nombre, pero en cuanto a lo que es oficio, cosas que has hecho importantes en tu vida, eso tú los puedes también inventar y, por ejemplo, actividades que has hecho durante la pandemia para ayudar a impedir que haya más infecciones, eso sí tú puedes describir con qué tú has hecho para evitar esta enfermedad. Y el último, qué temas te interesan a ti, qué te gustan, qué materias, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos puntos de aquí, podemos inventarnos un autor y detallar cada uno de estos puntos, o podemos nosotros ser el autor, poner nuestro nombre y poner todos estos puntos que están aquí. Dice, también puedes considerar a un miembro de tu familia o alguien que conozcas y sea importante para ti. No solo podemos inventarlo desde cero, ponernos a nosotros mismos, sino también a alguien de la familia o a alguien importante, a que admiremos o que tengamos, eh, que los conozcamos bien, ¿sí? Un amigo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la elección de la autoría del libro está abierta. Dependerá de lo que tú decides. Es decir, nosotros tenemos la libre capacidad de elegir quién es el autor, quién va a ser el autor de nuestro libro, familiar, nosotros mismos, o inventar un personaje de cero. Y luego de poner el nombre, vamos a describir todos estos puntos que están aquí, que nos indican. Todos estos puntos que están aquí. ¿Okay? Esa es la parte A de la actividad 2. Vamos a ver la segunda, la parte B del desafío 2. Considerando los lineamientos expuestos previamente, escribe la reseña, lo que ya les indiqué. Teniendo ya todos estos apuntes, nosotros vamos a escribir esa pequeña historia tal como está aquí. Esta es una pequeña biografía. Entonces nosotros primero anotamos, vamos punto por punto anotando cada uno de estos aspectos del personaje y después armamos una pequeña biografía como la que está aquí, con todos los datos o aspectos que hemos escrito en la parte de acá. ¿Okay? De ahí nos dice, debe ser sintético para que la información quede adecuadamente en la solapa de la sobrecubierta. Es decir, que no tenemos que hacer una historia larga, sino corta, como la que vemos aquí, la biografía de esta autora, tomando como un ejemplo.
Y la parte B de este trabajo dice, dibuja como tú quieras al autor o autora, intentando que sea lo más cercano posible a una fotografía. Puedes inspirarte en alguna fotografía que veas en alguna revista o libro que tengas en tu casa. Entonces, lo otro que vamos a hacer es poner una foto o dibujar a nuestro autor, a nuestro personaje que vamos a describir en esta biografía. Si somos nosotros mismos, podemos ponernos nosotros mismos. Si es un familiar, a nuestro familiar. ¿Sí? O si es alguien de cero y quieres dibujarlo desde cero, también lo puedes dibujar o crear una figura. ¿Okay? Esta es la parte del desafío 2. ¿Okay? Es la parte biográfica y la foto. ¿Dónde va esto en nuestra contraportada? Va en esta parte de aquí. ¿Sí ven dónde está el cursor? Donde dice imagen de, esto es lo que nosotros estamos trabajando el día de hoy. Esta solapa de aquí. Donde dice imagen del autor, que vamos a poner la imagen del autor, y abajo el perfil del autor, que es la biografía pequeña que vamos a poner nosotros. Y ese es el desafío 2. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer primero? Anotar todos estos puntos, definirlos sobre el personaje que van a hacer, luego armar la pequeña biografía con los puntos que han descrito acá, y tercero, dibujar o pegar una foto del personaje, y esto donde lo van a poner en su contraportada, en la parte de esta solapa de aquí. Ahí pegan la foto y abajo la biografía que ustedes escribieron. Ya saben que el autor puede ser inventado, puede ser usted o un familiar suyo. Entonces, terminando esto, usted completa el desafío 2, que es lo que me compete en esta semana a mí. Entonces, esperando que hayan entendido, ¿sí? Cualquier inquietud me la hacen llegar y les dejo para que puedan trabajar esta actividad. Que tengan un excelente día, pasen muy bien.